Vamos a analizar un caso que es, de verdad, histórico para los derechos indígenas en toda América Latina. Es la historia de una lucha que duró décadas y que terminó en una victoria legal que sentó un precedente importantísimo. Miren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta historia, solo hay que ver estas dos fechas. 36 años. 36 años separan el reclamo inicial de las comunidades Lacajonat del veredicto final. Es literalmente una vida entera dedicada a una sola causa. Entonces, la pregunta que surge es obvia, ¿no? ¿Qué pasó en esas más de 3 décadas? ¿Por qué un reclamo por tierras ancestrales tardó tanto tiempo en resolverse? Bueno, vamos a desglosarlo poco a poco. Ok, nuestra historia arranca en un momento de muchísima esperanza, un cambio que parecía fundamental en la ley argentina y que, en teoría, prometió un futuro totalmente nuevo para sus pueblos originarios. Y fíjense en esto porque el contraste es tremendo. Antes de 1994, la Constitución hablaba de convertir a los indios al catolicismo, así tal cual. Después de la reforma, el lenguaje dio un giro de 180 grados para garantizar la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras. Y justo esa nueva garantía, bueno, esa fue la base legal para todo lo que vino después. Uno pensaría que con este cambio la cosa iba a mejorar. Pero como pasa tan a menudo, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad. A pesar de esa promesa en la Constitución, las injusticias y el despojo de tierras simplemente continuaron. Y esto, claro, nos lleva directo al corazón del conflicto, la lucha de las comunidades de Laja Jonjat por un territorio que era suyo desde muchísimo antes de que existiera el Estado argentino. A ver, para que entendamos la escala de la que estamos hablando, no es un terrenito cualquiera. El reclamo era por 643.000 hectáreas. Es un territorio inmenso, absolutamente vital para la supervivencia de 132 comunidades. Y aquí está la gran contradicción de todo el asunto. Mientras a las comunidades se les negaba su derecho ancestral, por otro lado veíamos como enormes extensiones de tierra, algunas con un valor ecológico y estratégico increíble, eran adquiridas por magnates extranjeros. Ahí están los casos del lago escondido o los esteros de Liberá. Era un doble estándar clarísimo que dejaba ver una desigualdad tremenda. Como en Argentina no encontraban respuesta, pues tuvieron que buscar justicia fuera. Y vean el recorrido, es larguísimo. Empezaron el reclamo en el 84. Para el 98 ya lo estaban llevando a la Comisión Interamericana. La Comisión les da la razón en 2012, pero el Estado no cumple. Así que finalmente, en 2018, el caso llega a la máxima instancia posible. Y así, después de toda esa travesía, llegamos al punto de quiebre. Después de décadas de lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal de derechos humanos más importante de la región, dio su veredicto. Un veredicto final y obligatorio. Y la Corte, la verdad, fue contundente. Dijo que esto no era solo un problema de tierras, para nada. Determinó que el Estado había violado un montón de derechos fundamentales. El derecho a la propiedad comunitaria, a la protección de la justicia, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y, algo crucial, a su propia identidad cultural. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué fue lo que ordenó la Corte? Porque no fueron simples recomendaciones, ¿eh? Fueron órdenes pero muy claras. Primero, el Estado debía delimitar el territorio. Segundo, entregar un título de propiedad único para todas las comunidades. Tercero, quitar los alambrados y el ganado de los colonos. Y cuarto, reubicar a la población no indígena. Pero esperen, que la sentencia fue todavía más allá. La Corte entendió perfectamente que el daño no era solo material, sino que era también cultural y ambiental, y por lo tanto la reparación tenía que ser igual de completa. Y aquí pasa algo súper importante. Por primera vez en un caso de este tipo, la Corte reconoció explícitamente el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. O sea, entendió que para estas comunidades la cultura y la vida misma dependen directamente de la salud de sus bosques y sus ríos. Simplemente no se pueden separar. Y algo muy parecido pasó con la alimentación. Se reconoció el derecho a una alimentación culturalmente adecuada. ¿Y eso qué significa? Bueno, no es solo tener comida, es poder acceder a los alimentos tradicionales, esos que forman parte de su identidad y que solo se encuentran en su territorio. Así que, para arreglar todo esto, la Corte ordenó un plan completísimo: crear un fondo de desarrollo, hacer estudios para recuperar el agua y los bosques, y algo fundamental para el futuro: garantizar que nunca más se pueda hacer un proyecto en sus tierras sin su consulta y consentimiento previo, libre e informado. El fallo fue una victoria gigante. Pero claro, esto nos trae a la pregunta final. Con la sentencia en la mano, ¿se ha cumplido realmente el derecho?
es que la misma Corte, en su resumen oficial, dice que la sentencia es ejemplar. ¿Y por qué? Porque no se quedó en una simple declaración. Ordenó medidas súper específicas y concretas para reparar el daño. El impacto de esto sienta un precedente para toda la región. Sin embargo, y este es un punto clave, una victoria en los tribunales no significa que las amenazas desaparezcan de la noche a la mañana. A pesar de contar ahora con estas herramientas legales, en la práctica los derechos de los pueblos indígenas siguen bajo una amenaza constante. La historia del Lackawanna es sin duda una perseverancia increíble, pero también nos deja pensando en algo fundamental. Después de 36 años de lucha por un derecho escrito en papel, ¿cuántos años más se necesitan para que ese derecho se convierta en una realidad vivida, ahí, en la tierra?